Hola chicos, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien ustedes, ¿cierto? Junto a su familia con la protección sugerida ahí en estos momentos. La idea no es ponerse mucho. Bien, les comento, ahora lo que va a continuar por lo menos en esta parte de la clase es referente a resolución de problemas en contextos, como dice ahí, con números racionales, en este caso asociado directamente a las fracciones, ¿cierto? Que es en este caso el tipo de expresión con el que más hemos trabajado por lo menos estos últimos videos. Entonces este video incluso va a ser breve, nosotros vamos a ver dos ejemplos ahí en particular referente a cómo nosotros podemos fijarnos en los datos, ¿cierto? Y la forma de resolver por lo menos este tipo de problemas. Entonces aquí el primero de los dos ejemplos, vamos a ver. Ejemplo uno dice, un periódico dedica 2/5 de su contenido a información, 3/8 de su contenido, cierto, a artículos de opinión y el resto a publicidad. Sabiendo esta información, ¿qué fracción corresponde a publicidad? Entonces, si ustedes se fijan, es un problema donde nos dan igual una serie de información y con eso tenemos que hacer una especie de orden, ¿cierto? Para poder ver cuánto corresponde a publicidad. Y para eso vamos a ir anotando los datos, por lo menos que no aparecen. Entonces, por un lado, ¿qué nos dicen? Vamos a colocar aquí datos. Entonces, por un lado nos dicen 2/5 corresponde entonces a lo que es información. Por otro lado nos dicen 3/8 a artículos de opinión. Y nos dicen por otro lado que el resto es en este caso a publicidad. Y justamente nos preguntan qué fracción corresponde a publicidad, ¿cierto? Que es lo que vamos a sacar acá. Ya, tenemos esos datos. Sabemos que en el diario, ¿cierto? 2/5 de la información o del contenido de información, 3/8 artículos de opinión y el resto publicidad. Lo primero que tenemos que saber que al final estos tres contenidos que nosotros tenemos ahí, ¿cierto? Que en este caso vendría siendo la información, más en este caso el artículo de opinión, más en este caso publicidad. Eso finalmente que nos va a dar va a sumar en este caso el diario completo, que en este caso el diario completo se va a tomar como un entero. Entonces, diario completo se va a tomar como un entero. El diario completo como un entero. Entonces, esta parte de información, ¿cierto? Sumada a la parte de opinión, sumada a la parte de publicidad, finalmente nos va a dar el entero. Entonces, la estrategia a utilizar es que nosotros debemos hacer la suma, ¿cierto? La suma de esas tres fracciones que en este caso componen el contenido del diario, ¿cierto? La suma de la fracción de información más la de artículo de opinión más la de la publicidad, ¿cierto? Tiene que sumar uno. Entonces yo el truco por lo menos que les voy a dar, como nos piden esta parte de publicidad y nosotros no sabemos, ¿cierto? Porque nosotros hasta el momento sabemos las dos primeras fracciones, pero no sabemos publicidad. Lo que vamos a hacer en este caso es ver cuánto ya hay sumados con las que ya sabemos. Entonces vamos a ver la suma de esas dos. En este caso, ¿qué va a hacer? Sumar el 2/5 con, en este caso, el 3/8. Y si ustedes se fijan, aquí tenemos una suma de fracciones, ¿cierto? Que si nos fijamos aquí los denominadores, ¿cómo son? Igual o distinto. En este caso son distintos, ¿cierto? Por lo tanto, nosotros, ¿qué es lo que hacemos? Vemos el mínimo común múltiplo, ¿cierto? El MCM entre el 5 y el 8. Que si nosotros hacemos aquí la tabla, ok, media checa ahí, la vamos a hacer más derecha. Ahí sí, el 5 y el 8. Tenemos que ver valores que dividan a los dos, pero en este caso no hay uno en común, entonces vemos el de uno primero, ¿cierto? Por ejemplo aquí el 5, el 5 en el 5 está contenido una vez y como en el 8 en este caso no está contenido en forma exacta, se baja el 8, ¿cierto? El uno ya está listo. Después nos queda solamente el 8, escogemos el mismo 8, 8 en el 8, 1 y queda los dos transformados a 1. Ahora, el 5 por el 8 se multiplican y nos da finalmente 40. Por lo tanto, el MCM va a ser finalmente 40, ¿cierto? Que es por lo menos lo que nosotros queríamos calcular. Ahora,
¿En qué ocupamos ese 40 que nos dio? Recuerden, hay que amplificar las fracciones de modo que ese 40 quede en los dos denominadores. Por lo tanto, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? Vamos a ir amplificando 5 por cuánto da 40 por 8. Y recuerden que tanto numerador como denominador se multiplican por 8. Y después 8 por cuánto da 40, en este caso por 5. Y recuerden que los dos se multiplican por 5. Por lo tanto, al final, ¿qué nos va a quedar? En este caso nos va a quedar la fracción es transformada 16 sobre 40 más en este caso 15 sobre 40. Y si ustedes se fijan acá, ya quedan los denominadores iguales, ¿cierto? El denominador se mantiene y ustedes suman los numeradores. En este caso sería el 16 más el 15. 16 más 15 en este caso vendría siendo 31. Por lo tanto, ¿qué podemos decir? Que hasta el momento, considerando solamente lo que es información y artículos de opinión, es en este caso 31 cuarentavos. Ahora, ¿cómo nosotros encontramos lo de publicidad? Finalmente, lo de publicidad tenemos que ver qué es lo que le falta al 31 sobre 40, ¿cierto? Para llegar finalmente a lo que es el número entero. El número entero en este caso, que sería con denominador 40, vendría siendo el 40 sobre 40. En este caso recuerden que la línea fraccionaria indica división. Entonces 40 dividido 40 nos da 1. Entonces tenemos que ver si hasta ahora entre información y artículos de opinión ya está acumulado el 31 sobre 40. Tenemos que ver cuánto nos falta del 31 para llegar al 40. En este caso finalmente, ¿cuánto nos falta? De 31 al 40 son 9, ¿cierto? 9 cuarentavos, que sería en este caso lo que nos falta para llegar finalmente al entero, de aquí a acá. Entonces recuerden que el 40 se mantiene y ustedes lo que tendrían que hacer es ver cuánto nos falta de llegar del 31, ¿cierto? Del 31 que está ahí para formar ese entero que corresponde al diario. Entonces del 31 al 40 nos faltan 9 unidades, perfecto. Entonces al final lo que corresponde a publicidad, que es lo que nos falta, finalmente corresponde a 9 cuarentavos. Entonces vamos a colocar aquí la respuesta a publicidad le corresponde 9 cuarentavos entonces del contenido. 9 cuarentavos. 9 cuarentavos en este caso del contenido. Y ahí finalmente tenemos la resolución de este ejercicio. Entonces ustedes tenían que tomar primero, ¿cierto?, la información que nos daban, en este caso la suma de lo que es dedicado a información y artículos de opinión, y lo que nos falta entonces para el entero, que en este caso es para llegar al 40, ¿cierto?, cuarentavos. Del 31 al 40 son 9 unidades, ¿cierto? Porque nosotros dijimos que el entero con denominador 40 es 40 sobre 40, por lo tanto del 31 al 40 nos faltan 9 y eso sería lo que queda, ¿cierto? Porque al final nos dicen que el resto es publicidad. Por lo tanto, si nos dicen que el resto, en este caso sería lo que nos falta, ¿cierto?, para llegar al 40, y en este caso son 9 cuarentavos. Y ya con eso tenemos listo el primer ejercicio. Espero, chicos, que le haya quedado claro, espero de que haya resuelto sus dudas. Y con respecto a la resolución, yo sé que hay más formas de resolver. Yo aquí le estoy mostrando una de las formas, chicos, de resolución, ¿cierto?, la que puedo encontrar más fácil para ustedes. Espero le haya quedado claro. Aquí recuerden leer bien el problema, eso es clave, y poder rescatar los datos que nos dicen y cómo ordenamos los datos que nos dan ahí para poder hacer respuesta al problema. Vamos a ver ahora un segundo y último ejemplo. Ahora tenemos un segundo y último ejemplo. Aquí nuevamente aplicamos operatorias dentro del contexto de los racionales, ¿cierto? Por ejemplo, ¿qué nos dice? María llega a su casa y lee durante 3/4 de hora. Utiliza también 2/3 de hora en realizar la tarea de matemática y dedica media hora a escribir, ¿cierto? ¿Cuánto tiempo emplea en total? Entonces, en esa situación nosotros vamos a anotar nuevamente los datos y finalmente después dar respuesta. Nos preguntan cuánto tiempo emplea en total.
Entonces, ¿qué sabemos de los datos? Entonces vamos a colocar aquí datos. Datos. Entonces, por un lado, en primer lugar dice que lee 3/4 de hora. Entonces, la tarea de matemática, ¿cierto? Dice que al final utiliza 2/3 de hora, ¿cierto? 2/3 de hora. Y finalmente dice que en escribir dedica media hora. Entonces, escribir media hora. Y nos preguntan sobre el total, ¿cierto? ¿Cuánto tiempo emplea en total? Entonces nos preguntan por el total. Entonces finalmente, ¿qué es lo que tenemos que hacer acá? Al momento de poder trabajar, ¿cierto? Esas fracciones y poder ordenar, aquí como nos preguntan por el total, ¿qué creen ustedes, por ejemplo, que habría que hacer si nos preguntan por el tiempo total? ¿Qué hay que hacer con esas fracciones? Perfecto, hay que sumar, ¿cierto? Hay que sumar esas tres fracciones. Entonces el total va a ser lo que demora el leer más la tarea de matemática más lo que demora en escribir. Por lo tanto, el total que va a utilizar corresponde a esas tres fracciones de hora, ¿cierto? Vamos a ver, en otras palabras va a ser el 3/4 más el 2/3 más finalmente el 1/2, ¿cierto? Y eso va a dar finalmente el total. Ahora pregunta, en este caso, para poder encontrar lo que es la suma, ¿qué tenemos que hacer? Fijarnos en los denominadores, ¿cierto? En este caso, ¿cómo son los numeritos de abajo denominadores? Son distintos, ¿cierto? El 4, el 3 y el 2. Por lo tanto, nuevamente vamos a hacer aquí un borrador, ¿cierto? Y vamos a colocar el MCM, ¿cierto? Y vamos a colocar aquí, ahí la tabla de los divisores y vamos a ir colocando 4, 3, 2. Un valor que en lo posible divida los 3, no hay, ¿cierto? Pero por lo menos el 2 divide el 2 y el 4. El 2 en el 4 está contenido dos veces, como no divide al 3, el 3 se mantiene, y el 2 en el 2 contenido una sola vez, ¿cierto? Ahí ya ese quedó transformado en 1. Ahora nos quedan esos dos. Un valor que divida al 2 y al 3, en este caso no hay, ¿cierto? Que divida los dos en común. Por lo tanto vamos de uno en uno por separado. Primero el 2, y en este caso el 2, al dividir el 2, nos va a dar 1, ¿cierto? Y después al 3, como no lo divide, ¿cierto? El 3 en ese caso se baja. Y ahora nos queda finalmente el 3. En este caso el único que divide es el 3, ¿cierto? Y el 3 en el 3 está contenido una vez. Y ahí estaría listo. Y ahora, una vez que nosotros ya tenemos esos 3, se multiplican hacia abajo, recuerden. 2 por 2, 4 y por 3 son 12, ¿cierto? 12 al final es el mínimo común múltiplo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a transformar los denominadores, ¿cierto? Al 12. 4 por cuánto da 12? Por 3, ¿cierto? Y en este caso el 3 se multiplica por los 2. 3 por cuánto da 12? Por 4, ¿cierto? Y el 4 va a multiplicar en ese caso a los 2. ¿Y 2 por cuánto da 12? En este caso por 6, ¿cierto? Y multiplica los 2 por 6. Por lo tanto, al final, ¿cómo nos van a quedar las fracciones? Van a ser 3 por 3, 9 sobre 12, ¿cierto? Del 4 por 3, más 2 por 4, 8, ¿cierto? Sobre 12, más la tercera, 1 por 6, 6 sobre 12, ¿cierto? Y si nosotros ahí sumamos, ¿qué nos va a quedar? El denominador 12, y ustedes después suman los numeradores. En este caso, ¿cuánto? 9 más 8 son 9 más 8 son 17, ¿cierto? Y más 6, ¿cuántos son? Son 23, ¿cierto? 23 sobre 12. Pregunta, ¿esa fracción se puede simplificar? No, ¿cierto? No, no se puede simplificar. Por lo tanto, queda escrito de esa forma. Ahora, ¿qué podemos hacer? Para responder el problema, lo podemos colocar aquí al medio para optimizar el tema de tiempo. Total, entonces, 23 sobre 12. Y la respuesta al problema va a ser
En total, ocupó 23 sobre 12 horas, ¿cierto? Horas, vamos a colocar aquí porque es más de una. Entonces, en total ocupó 23 sobre 12, ¿cierto? 23 sobre 12 ahí. 23 sobre 12 horas finalmente el resultado. Entonces, aquí, ¿qué fue lo que se hizo? Fue clave el tema de comprensión, ¿cierto? Del problema. Nosotros tenemos aquí que María, ¿cierto? Hace tres cosas, lee durante tres cuartos, utiliza dos tercios de hora y en la tarea de matemática dedica media hora. Entonces nos preguntan cuánto tiempo empleó en total. Entonces el tres cuartos, el dos tercios y el un medio. Y eso, ¿qué fue lo que hicimos? Como nos preguntaban por el total, ¿cierto? Si tenemos tres espacios y nos piden el total, finalmente tenemos que sumar el tres cuartos más el dos tercios más el un medio y eso nos da el tiempo total por lo menos para trabajar. Entonces, en este caso la operación. Entonces nosotros sumamos las tres fracciones, vemos los denominadores, en este caso como eran 4, 3 y 2, ¿cierto? Son distintos. Calculamos el mínimo como un múltiplo, nos dio 12 y después fuimos amplificando. La primera por 3, la segunda por 4, ¿cierto? Y la tercera por 6, para que quedaran las tres con denominador 12. Y una vez que nosotros dejamos el denominador 12, sumamos los numeradores y nos dio finalmente 23 doceavos, ¿cierto? Que vendría siendo la respuesta al final, ¿cierto? El tiempo total. Y eso, chicos, estos son ejercicios modelo, los que vienen en la guía, son tres ejercicios de resolución de problemas y son muy similares, incluso casi textuales lo que hay que hacer. Por lo tanto, guíense acá por los videos, ¿cierto? Por los videos que se han estado subiendo, sobre todo con este, ¿cierto? Para la resolución de problemas. Y espero que les quede claro ahí, que vayan retrocediendo el video, vayan anotando los ejemplos en el cuaderno y la idea es que les vaya clarificando lo que hay que hacer. Que una vez manejando la operatoria, ¿cierto? De los racionales, esto no les va a dificultar. Así que espero que se encuentren bien en sus casas, esto les sirva de apoyo y cualquier cosa les van preguntando a los profesores que le hacen clase a ustedes para alguna otra inquietud, pero los videos van a estar para todos por igual. Cualquier cosa ahí, consultan. Que estén bien, cuídense, saludos.